Hola, estamos aquí en un episodio más de No hay tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren practicar su comprensión. Estoy como siempre con Beto y bueno, hoy tenemos un invitado especial en nuestro episodio que es Sergio de Barcelona. Él tiene una página, un sitio web que se llama Podcast L. ¿No, Beto? Sí, es muy interesante su proyecto, ¿no? Es como es un directorio de podcast de español muy útil, muy útil. Entonces les recomendamos que lo chequen definitivamente. Y también tiene mucha experiencia en esto de la enseñanza del español, ¿no? Como segunda lengua. Y bueno, todos los links relevantes, pertinentes van a estar en la descripción. Y bueno, ¿qué más, Héctor? Sí, ahí si quieren saber, su página es www.podcastl.com. Esta entrevista la hicimos por Zoom, entonces ahí a lo mejor la calidad del audio y del video no va a ser la más óptima, pero, Sí. pero va a quedar bien, ahí se va a poder, Va a quedar bien, sí. ahí se va a poder entender todo. Y bueno, también Sí. les recordamos que este episodio es posible, en parte, gracias a nuestro patrocinador italki. Así es. Y pues sí, dime Beto, ¿qué es italki? Pues italki, como ya saben, algunos, es un lugar donde tú puedes tomar clases de español o de cualquier idioma personalizadas cuando tú quieras, para todos los presupuestos, ¿no? Hay precios muy accesibles, entonces tú puedes tomar clases con una persona de México, por ejemplo, directamente. No es un curso o algo así genérico, general, ¿no? Tú vas a tener a alguien que te va a estar ayudando a ti con tus problemas, con tus debilidades en el español, desde cualquier lugar, ¿no? Puedes aprender, como es online, puedes aprender desde tu casa, desde tu oficina, desde el aeropuerto, donde sea, ¿no? Entonces, chéquenlo, es muy buena plataforma. Héctor y yo hemos trabajado ahí por varios años y se los recomendamos mucho. Sí, nos gusta mucho italki, creemos realmente que es la mejor forma en la que uno puede practicar, la mejor forma para aprender y pues sí, eso a veces es lo que nos hace falta como estudiantes de un idioma, el hablar y el comunicarnos. Sí. Y italki te da la oportunidad de aprender muchos idiomas, de aprender español, de aprender japonés, chino, no sé, el que tú quieras. Y como dice Beto, hay precios muy accesibles, hay diferentes tipos de maestros profesionales, tutores de la comunidad. Entonces, si quieres aprender desde cero, vas a encontrar un maestro. Si quieres simplemente practicar tu conversación, vas a poder también encontrar un maestro para tu necesidad. Claro. ¿Y qué más, Beto? Claro, pues sí, como dijiste, ¿no? Es muy importante y con italki tienes la oportunidad de hablar con alguien que vive en ese país, ¿no? O sea, un nativo de verdad, no solo alguien que habla el idioma, pero vive en la cultura y, o sea, te puede ayudar muchísimo. Entonces, realmente les recomendamos mucho este servicio, o sea, realmente, o sea, nosotros trabajamos ahí. Entonces, si quieren probarlo, italki les va a dar $10 de descuento en su primera clase. Entonces, realmente pueden probarlo básicamente gratis, ¿no? O sea, no tienen que gastar nada. Si no les gusta, no lo sigan usando. Pero yo creo que les va a gustar mucho y van a seguir. Especialmente ahora que tal vez están en su casa. Es bueno aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, si quieren aprovechar este descuento, va a haber un link en la descripción. Solo le dan clic a este link y les van a dar $10 de descuento. Chéquenlo, se los recomendamos. Así es, entonces aquí los dejamos con nuestra entrevista a Sergio. Así es. Esperamos les guste. Muy bien, Héctor. Dale. Pues bueno, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao. ¿Qué tal? Estamos aquí en un episodio más de No hay tos. Y en esta ocasión, bueno, tenemos a un invitado especial. Él es Sergio Delgado y él ahora está en Barcelona. Él es de Barcelona. Él tiene su proyecto que se llama Podcast L, donde tiene un conjunto de diferentes podcasts, ¿no? Para la enseñanza del español, para personas que a lo mejor quieren empezar como profesores. Y bueno, ¿qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Desde el otro lado del charco, desde España, aquí sí. Bueno, ya sabéis un poquito, ¿no? Cómo está la situación por aquí, pero bueno, aguantamos. Sí. Pues sí. Ahí van mejorando.
Oye, Sergio, nosotros te conocemos por apenas hoy es la primera vez que te vemos, que tenemos esta charla, digamos, por Zoom, por internet. Pero cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, cómo empezaste con la enseñanza del español, todo eso. Bueno, yo soy Sergio, soy de Barcelona, de España. Yo me licencié en Filología Hispánica y me licencié justamente cuando explotó la crisis económica en España en 2010, 2011, 2010. Y no había trabajo. Y como no había trabajo, le pregunté a mis amigos qué iban a hacer con sus vidas y todos me dijeron, vamos a ser profesores de, bueno, en España se llama, es un máster para dar clases regladas, ¿no? En las escuelas, por parte del Estado o en semiconcertadas, es decir, pues para trabajar en un sitio estable, entre comillas. Y yo pues la estabilidad no lo veía y me acabé pues especializando en español como lengua extranjera, que al menos en España, pues bueno, es una profesión que está un poquito mejor fuera de España o que al menos te obliga a salir de tu país para dar clases fuera. Y así lo hice. Me formé, me empecé a dar algunas clases durante unos cuantos años en Barcelona y cuando pues más o menos agarré un poquito de experiencia me fui fuera. Y gracias, primero me fui a Suecia, a Estocolmo, me dieron una beca para dar allí, para terminar algunas asignaturas, y luego me volví a España y me puse a buscar trabajo y me ofrecieron un puesto de trabajo en una academia en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, y al menos iba a estar allí pues un par de añitos y al final me acabé estando ahí 5 años. Y la verdad es que allí estuve trabajando, al final también agarré la coordinación de la academia, es decir, aprendí pues bastante. Y estaba con una chica y en aquel momento pues la chica se dijo que le habían dado una beca a Francia. Y digo, pues me voy contigo a Francia, que nunca he estado en Francia viviendo y así pues veo un poquito el lugar. Y allí pues tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar todo y me propuse pues empezar a dar clases online. Digo, bueno, después de toda esta experiencia tienes que saber también dar algún tipo de clases online. Y allí empecé el negocio en un apartamentito muy pequeño, bueno, era un estudio, 2 personas dando clases en el salón, en un sitio muy, muy, muy pequeño, clases online. Y poco a poco pues fui allí articulando lo que era un negocio de clases de español, no solamente para estudiantes, sino también para formación de profesores. Y es lo que hoy en día es una página web que se llama Con Movimiento y a partir de ahí han salido pues diferentes proyectos extra y han salido pues proyectos como clases de español para extranjeros, ha salido clases de también para preparación de DELE, es decir, muchísimas más cosas. Y creo que os habéis quedado congelados ahora mismo, ¿o no? No sé si os habéis quedado congelados ahora mismo. Sí. ¿Me escucháis? A ver. Sí, sí, Ahora, te habéis escuchamos, vuelto, Sergio. habéis vuelto. Pues os habéis quedado congelados, Sí. pero bueno, no pasa nada porque como lo grabo yo, pues esto va a salir bien en el audio. Esa es la gran suerte. Bien, bien. Y ya está, y ahora mismo, pues mira, después de toda esta experiencia, en 2018 también empecé con un podcast, que quise reciclar un poquito del contenido que había estado haciendo en artículos y dije, pues vamos a probar con el podcast. Y arranqué con un podcast para profesores de español como lengua extranjera y a día de hoy ya llevo casi 4 podcasts que son compartidos con diferentes equipos de colaboradores y con un proyecto que se llama Podcast L, en plural, y que intenta reunir pues a diferentes profesores, ¿no? Subirnos a esta ola del podcasting que está afectando a la enseñanza del español como lengua extranjera y que se están sumando pues un montonazo de profesores de español con diferentes podcasts, con diferentes ideas. Órale, interesante. Un poco largo, pero era eso. Pues sí, oye, y te quería preguntar, ¿por qué decidiste empezar este proyecto de los podcasts? O sea, ¿qué te hizo como decidir, voy a hacer esta página, voy a empezar mis propios podcasts, que como dices ahora estás involucrado como en 4 directamente? ¿Qué fue lo que te hizo hacer eso? Pues bueno, me acuerdo de estar en Francia y un compañero también de profesión que se llama Francisco, que también es con el que puse en funcionamiento Podcast L, me dijo, oye, mira, ¿por qué no grabas un podcast? Mira, escoges 5 artículos, los que tengas así más tráfico en tu blog y me grabas un podcast de ellos. O sea, me los grabas literalmente, leyéndolos, a ver si funcionan y los coloco en el podcast que tenía él. Y lo grabé, funcionaron más o menos bien. Y a mí al menos me gustó muchísimo la experiencia. Y dije, pues mira, ya a partir de ahora vamos a olvidarnos de escribir
artículos de 2.000, 2.500 palabras y vamos a grabar un podcast que es algo más original, y empecé pues reciclando artículos que tenía de haber escrito hace ya años, y poco a poco pues bueno, ya fui incorporando nuevo contenido y nuevas ideas a los podcasts. Pero bueno, empezó por una simple razón de reciclar contenido de una forma original, que no fuese un vídeo en YouTube o que no fuese escribiendo más artículos. Ok. Sí, recuerdo, bueno, porque también tienes tu blog, ¿no? Y así fue como empezaste a más o menos esto de tener tu contenido en línea, de ahora sí que enseñarle a las demás personas, ¿no? Ahora sí que sobre el español, ¿no? O no sé, ese tipo de cosas. Pero sí, Sergio, y dinos, ¿cuál ha sido tu experiencia? O sea, ya dices que empezaste en 2018. En estos 2 años que han pasado, ¿qué piensas? ¿Te ha gustado? ¿Has visto crecimiento en cuanto a las personas que están interesadas en aprender a partir de podcast? Mira, a partir de ese entonces he dado, creo que ha sido 2 conferencias de podcast aplicado a la lengua española. He dado bastantes webinarios, voy a dar todavía más. Este mes todavía tengo que hacer más cosas de podcast. Estamos reuniendo a muchísima gente alrededor del podcast, y lo que he notado durante todo este año siempre ha sido la cara de sorpresa de que el podcast es algo que muchos estudiantes ya conocen, pero que muchos profesores desconocen. Siempre que llego a un seminario y hablo pues algo del podcast, siempre les pregunto, ¿quién de aquí sabe si sus estudiantes escuchan podcast? Y ningún profesor me lo sabe decir con seguridad, pero es que los alumnos escuchan mucho podcast, al menos los míos y los de mucha gente. Siempre les pregunto qué podcast escuchan, ¿no? Me ayudan a hacer un poco la curación de contenidos para luego añadirlos a vosotros en los directorios, ¿no? Para contactar con estas personas. Y lo que estoy viendo es que el podcast todavía está un poco verde, está un poco, pues todavía no ha madurado lo suficiente en el mundo del L. Sí que está creciendo un montonazo. Y el objetivo que tenemos desde Podcast L es literalmente crear una audiencia de profesores de L podcasters. Del mismo modo que ya hay bloggers, del mismo modo que ya hay youtubers, pues ahora vamos a hacerlo lo mismo con los podcasts. Y en eso estamos. Es un camino lento, pero sí que va incrementándose poquito a poco, ¿eh? No sé cuándo será el año definitivo del podcasting, pero creo que tenemos que estar ya a puntito de acercarnos a él. Ok. Sí, creo que nosotros vemos lo mismo, ¿no? Que apenas, o sea, es como algo que todavía está muy verde. Y que poco a poco va creciendo, y sabemos que hay una audiencia, porque lo vemos, ¿no? En las personas que nos escriben, no sé, o sea, incluso otros podcasts que ya existían antes o que más o menos empezaron al mismo tiempo que nosotros, vemos que también hay muy buena recepción y hay para todos gustos, ¿no? O sea, hay para las personas que quieren oír a lo mejor un contenido más para principiantes, a lo mejor personas que quieren oír conversaciones como lo que nosotros hacemos, etcétera. Hay de todo. Entonces, ahí está la oportunidad, definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. En tu experiencia, bueno, estuviste trabajando en Suecia y en Bosnia y luego en Francia y ahora con los podcasts. Esto es algo que siempre le preguntamos a personas que entrevistamos, pero ¿qué le recomendarías a un estudiante de español? O sea, en tu experiencia, qué es lo que más les ayuda a mejorar, a tener más fluidez? Porque creo que es lo que siempre quieren los estudiantes, ¿no? Como, ¿cómo mejoro? ¿Cómo puedo hablar más naturalmente? Y todo esto. Pues fíjate, Héctor, que yo, o sea, mi negocio de clases de español online me centro en 2 nichos. Me centro en principiantes, en niveles iniciales, donde hacer podcast para niveles iniciales es algo realmente difícil. Y luego ahora también tengo un podcast desde hace poquito también para el examen DELE, que es un examen para conseguir la titulación del español, que lo hace el Instituto Cervantes. Entonces, pues bueno, tiene un formato muy, muy definido. No te puedo decir exactamente cómo pueden conseguir fluidez mis alumnos de nivel inicial, porque tienen otros objetivos, pero lo que sí te puedo decir son las dificultades que uno tiene al realizar un podcast para niveles iniciales. Yo tuve una primera prueba que ya lo finalicé, que era un podcast que hacía íntegramente en inglés, dirigido pues a español, a hablantes a estudiantes de español.
Y lo que buscaba en ese podcast no era tanto ganar fluidez, porque está en inglés, no van a ganar oído en ese caso, compresiones auditivas, sino proporcionarles algún tipo de juego, de dinámica, Sí. que lo que realizaba era como pequeños retos en el podcast. Entonces eran como pequeños retos gramaticales, de vocabulario, siempre dentro de niveles A1, niveles A2. Y esos retos me lo tenían que contestar en un grupo de WhatsApp. Entonces allí buscaba esa interacción y la solución no la escuchaban hasta el siguiente podcast. En el siguiente podcast yo daba la solución del reto. Entonces se organizaba como una especie de competición interna en el cual iban ganando como estrellitas y quien ganaba las 5 estrellitas luego ganaba una clase de conversación de 10-15 minutos conmigo, que por cierto también grababa en el podcast y eso lo utilizaba para reciclar. Es decir, como ejemplo de cómo un nivel inicial en el fondo se puede defender mínimamente con el español. Así que para eso, pues mira, el podcast me sirvió muy bien. Sí, sí, eso está muy chido. O sea, creemos que siempre cualquier forma de interacción, de poder, como dices, ese pequeño juego, Ujú. pues también ya es una actividad para principiantes incluso, que como dices, luego es lo más difícil, ¿no? Buscar algo que sea un reto para ellos, pero que lo puedan hacer y que sienten que están avanzando y, en fin. Pero esa interacción a mí se me hace muy, muy Sí, sí. importante. Ujú. Y, oye, ¿y lo sigues haciendo? ¿Sigues haciendo estos retos para Lo, principiantes? lo, 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 lo dejé porque me consumía muchísimo tiempo y tengo un Claro. montonazo más de líneas y de cosas que hacer con el podcast y no me daba, pero bueno, que es un sistema que yo se lo recomiendo a cualquier persona porque la verdad es que funciona y el podcast, a pesar de que sea, en un principio parezca que sea algo que no es interactivo, porque los alumnos solamente lo escuchan y no hay ninguna forma de interactuar, que es algo que no me gusta del podcast, por ejemplo, que me Sí. cuesta pues propiciar la interacción. No es algo como un vídeo de YouTube que siempre te acaban comentando algo abajo. En un podcast cuesta más que te comenten, más que nada porque se consume en movimiento, se consume mientras están haciendo algo y entonces pues no tienen ese tiempecito, ¿no? de sentarse y interactuar. Pero es un buen ejemplo de cómo se puede, pues, al menos propiciar esta interacción de forma pues sincrónica, no al mismo tiempo, en diferentes semanas, pero que el estudiante consuma un podcast, ese podcast le sirve para como un prompt, como para propiciar esta acción, que luego haga algo, y en este caso pues era pues contestar en un grupo de WhatsApp. Ujú. Yo Órale. creo que eso es muy importante, ¿no? Lo que dijiste, de que los podcasts es difícil la interacción, ¿no? Pero creo que con creatividad sí se puede lograr algo así, como lo que tú hiciste, ¿no? Buscar, aunque sea podcast, buscar una forma de que no solo sea pasivo, ¿no? Como, estoy Sí, sí. escuchando nada más. Pero tú tratar de dar algo siempre, participar. Fíjate ahora esto que lo comentas, Beto, que el, uno de los problemas que tengo a la hora de presentar el podcast a profesores es que ellos lo conciben simplemente como una comprensión auditiva, como aquellas audios que nosotros enviábamos en el aula presencial, ¿no? Donde ponías al play, se realizaba algún tipo de tarea y luego pues pasabas a otra actividad. Y es que un podcast es mucho más que eso. Un podcast, no solamente por las características de la suscripción, pues, de la interactividad que hemos visto en este sentido, de que se consume en movimiento, que se consume principalmente fuera del aula, por eso a los profesores online nos viene tan bien, sino que es buscar tener en consideración la dimensión de experimentación que tiene el podcast y nos permite a cualquier persona que sea creativa, tiene unas expectativas muy altas, unos niveles para probar cosas, para hacer cosas, para ir más allá de compresiones auditivas y todo ese terreno todavía está por descubrir. Todavía nos queda Sí. descubrir todo esto, todo lo que nos puede dar el podcast. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Y como dices, o sea, hablamos, ¿no? En la entrevista que tú nos hiciste, ¿no? De qué puede hacer alguien, o sea, no sé, cómo puede empezar, ¿no? Su propio producto, su propio podcast de español, por ejemplo. Y la verdad es que hay muchas oportunidades, o sea, realmente no, como dices, no se han explotado al máximo todo lo que se puede hacer, todas, no sé, las formas de interacción, las formas de enseñanza, está muy verde todo Mm-hmm. y pues sí, realmente tiene mucho que ver la creatividad que tenga cada persona, ¿no? Cómo puedes dirigirlo hacia un público, cómo puedes Claro. dirigirlo hacia un objetivo. Todo esto, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Mm-hmm.
la búsqueda de nuevas narrativas que nos faltan tanto a los profesores y que es una dimensión que todavía tenemos que ahondar muchísimo. De no simplemente, o sea, se puede hacer un podcast de muchas maneras, a partir de storytelling, a partir de historias, se puede hacer a partir de pequeñas pastillas que en una aula invertida, en un flip classroom, en el cual le estás dando algo para que luego esto sirva para llevarlo a práctica en el aula. Se puede hacer a partir de entrevistas, se puede hacer a partir de no sé qué, de como, no sé, poniendo al alumno como productor de podcast en el aula para que cree algún tipo de podnovela, para que cree algún noticiero, para que cree algún tipo de actividad significativa con el español. Las dimensiones son muy amplias y es que grabar un podcast, ya sabéis vosotros, no lleva tampoco mucho tiempo a nivel técnico. Siempre aquí tenemos los micrófonos y salimos todos muy, muy profesionales con todo esto. Pero en el fondo tú puedes grabar un podcast en el aula con el teléfono móvil, con el celular y ya está. Y ya está. Sí. Es una cosa que me gusta mucho, que no hay... cualquiera lo puede hacer, ¿no? Te compras un micrófono, o como dices tú, ni siquiera, ¿no? Puedes usar tu teléfono, pero si quieres gastar un poquito de dinero, solamente compras un micrófono que suene decente y ya está. O sea, suena bien. No es como video, que hay más cosas, luces y cámaras y edición de video. Entonces, creo que... Y es interesante que dijiste, porque yo tengo un estudiante que él está estudiando español. Todavía es principiante, pero él hizo su podcast documentando cómo él aprende español, su proceso. Está muy bien. Y yo creo que eso le está ayudando mucho. O sea, es un podcast de... Él mismo se narra cómo está estudiando español. Él explica como dice, hoy vamos a ver los verbos ser y estar. ¿O cómo se llama este podcast? No lo tendrás a mano. Te lo voy a enviar. Ahorita no. Envíamelo porque esto me parece muy curioso. Sí. Como ejemplo de... sí. Como un diario reflexivo del propio alumno en formato podcast. Exactamente. Eso es lo que es, como un diario. Y yo creo que le ha ayudado muchísimo esto, porque él está activamente produciendo este contenido. Y como que creo que se le queda más en su mente los temas. Y tiene audiencia, o sea, hay otros alumnos que le escuchan para ver cómo está aprendiendo. Yo creo que sí. Sí. Pero te lo voy a enviar para que lo Sí, curioso, sí. Lo promocionamos por ahí. Oye, Sergio, bueno, cuéntanos un poquito más de esta página de Podcast L. Bueno, sabemos que hay mucho contenido ahí de diferentes personas. Nosotros tenemos ahí nuestro podcast, pero no sé, ¿a quién va dirigido? Porque yo sé que vi que estabas involucrado por lo menos en 2 podcasts que haces, pero hay otras personas ahí que hacen más contenido. Entonces, como que ¿para quién va dirigido este proyecto de Podcast L? Podcast L nació en primer lugar como una página de Facebook. Esto nunca hay que olvidarlo. Y lo lanzamos para crear un lugar, un espacio común, colaborativo, de profesores que quisiesen aplicar el podcast pues en su tarea educativa y que quisiesen pues experimentar un poquillo con esta herramienta y también pues para ver exactamente estos límites que tenía el podcast. Luego nos dimos cuenta de que una página de Facebook pues bueno, se quedaba muy pequeña y que había que hacer algo más grande y que ya estaban empezando a surgir los primeros podcasts, ya sobre todo algunos que llevan muchos años, al menos en España. También gracias a esto os estoy conociendo a vosotros, estoy viendo que se está haciendo en otros lugares del podcast. Y entonces allí pues lanzamos una página web simplemente manteniendo esta idea colaborativa, de espacio en común, donde todo el mundo pues podía caber, podía ir incluyendo sus ideas. Y empezamos haciendo entrevistas a pesos pesados del podcast hispano, no solamente del L. Vino pues Xavi Villanueva, vino Sune, vino también desde Colombia Félix Locutor Co. Es decir, teníamos un montonazo de personas que nos iban explicando el podcast a nivel beginner, desde principiantes, que era esto del podcast, ¿no? Y poco a poco, pues ya también fuimos incluyendo un directorio donde íbamos poniendo los diferentes podcasts que íbamos encontrando. Yo contacto con cualquier podcaster que tenga, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando en estos momentos, si es profesor de español o profesora y tiene un podcast, que contacte conmigo, porque yo lo que hago, me encargo es de ir contactando de tanto en tanto con gente que voy conociendo en la esfera del podcast para ir nutriendo un directorio
que no tiene más objetivo que cualquier persona que quiera aprender español o cualquier persona que quiera ver qué están haciendo sus colegas, profesores, pues acuda allí. Nos hemos inventado una categoría, es decir, es tan amplio el mundo del podcast que va más allá de comprensiones auditivas, lo que estaba diciendo. Tenemos podcast para niños, tenemos podcast de emprendedurismo, tenemos podcast de contenido sociocultural, tenemos podcast de niveles principiantes, avanzados, es decir, hay un montonazo de categorías que estamos viviendo y que estamos intentando poner un poquito de orden ahí. Así que es eso, es un proyecto colaborativo abierto a todo el mundo. Si alguien nos escucha y tiene un podcast, pues adelante. Sí, la verdad, a mí se me hace muy valioso eso porque, ¿sabes? O sea, nosotros hacemos un podcast, ¿no? Pero está enfocado tal vez a estudiantes un poquito más avanzados, que quieren escuchar conversación, jerga de México, etcétera. Pero muchas veces nos preguntan, o sea, a mí me preguntan, estoy seguro que a Beto también, oye, hay otros podcasts que puedo escuchar además del tuyo, o a lo mejor si es un estudiante principiante, pues yo sé que lo que yo hago o lo que hacemos no va tan dirigido a ellos, ¿no? Todavía les falta un poquito el nivel para poder escuchar o comprender y sacarle provecho, especialmente. Pero el hecho de que existe esta red, digamos, de diferentes podcasts donde se habla de diferentes temas y está enfocado a estudiantes tanto básicos como avanzados, a mí me parece una excelente idea. Entonces, me gusta eso. Sí. Un directorio así viene así clasificado por, ok, qué nivel eres. Quizás, no sé, se pueden clasificar de muchas formas, ¿no? ¿De qué país? España, México, Colombia. Mira, es una buena idea, me la voy a apuntar también, Beto, mira. La de por país, no creo que esto cueste mucho a partir de un plugin de WordPress. Mira, esto no lo había pensado yo, por países. Sí, la verdad es que sí, por países. Sí. Órale, pues sí. Y bueno, ¿qué más, Sergio? ¿Dónde te pueden encontrar? Creo que, ¿cuáles son bueno, tienes tu página web, pero hay otras formas en que la gente puede encontrar todos estos podcasts o lo que haces. Pues mira, todo que sea podcast, que se vaya a Podcasts L, es un poco puñetera la palabra porque tiene una S ahí que luego lo pensamos un poco mal. Digo, bueno, esto para pronunciar, esto va a ser horrible. Pero es podcasts en plural l.com. Si entra allí lo va a ver. Y si no, si tiene grupo de Facebook, que se vaya a Podcasting Profes L. Y ahí va a encontrar una comunidad que ya somos más de 2000 profesores, no todos con podcast, pero sí interesados en el podcasting, y a partir de ahí puede comunicarnos. Sí. Y si ya quieres saber cosas más personales mías, pues tengo este negocio de formaciones de profesor de español como lengua extranjera, que es conmovimiento.com. Y luego tengo a prueba el DELE, que son las clases de preparación DELE, y luego tengo también otra página que es Learn Spanish Beginner, que es para principiantes, que también estoy allí. Ese podcast murió, pero bueno, que sigue vigente. Hay 60 y pico capítulos para escuchar, así que adelante. Oye, ¿cómo le haces con tantas páginas, con tantos proyectos? O sea, lo tengo dividido. O sea, siempre que me preguntan cuántos podcasts tienes, siempre digo uno. Siempre es uno, que es con movimiento, y a partir de ahí lo que hago también es reciclar muchísimo contenido de tertulias que también organizamos los profesores. Lo voy metiendo todo en el podcast, y es lo que intento publicar cada semana uno. Pero los demás podcasts, pues a prueba el DELE se publica dos veces cada mes, es decir, cada 15 días, en épocas de convocatorias de L, es decir, que igual hay 2-3 meses que no hago nada. El podcast L, por ejemplo, lo lleva un grupo de colaboradores que me hace el boletín, y yo simplemente luego lo que hago es montarlo, y hago estas entrevistas con vosotros una vez al mes, y la verdad es que es intenso, pero de momento es soportable, porque cuando veo que estoy estresado, pues no hago un podcast, no pasa nada. O sea, hay muchos publicados ya está. Claro, no tienes esa presión, ¿no? No tienes un jefe ahí diciéndote, oye, Sergio, ponte las pilas. No, y luego la verdad, si os digo la verdad, no es necesario tampoco publicar tantos podcasts. Es decir, que una vez que ya tenéis un podcast que funciona bien, tranquilamente hay mucha gente que no sabe exactamente cuál es el capítulo 5 o 6 que habéis publicasteis. Y podéis coger el capítulo 5 o 6 y lo podéis programar para que se lance en vuestro podcatcher. Porque así la gente os va otra vez os va escuchando y os va conociendo otra vez. Porque es que hay tanto contenido que luego no da tiempo a consumir todo. Sí. Sí, luego también nos dicen eso, ¿no? Que a lo mejor han escuchado los últimos episodios, pero no han escuchado los primeros, y hay muchas... También las cosas más específicas de gramática los pueden volver a revisar, entonces, en fin. No sé, Beto, ¿tienes otra pregunta para hacer?
No, ninguna pregunta. Está muy claro todo. Muy claro, muy buena. Me gustó mucho esa idea del directorio. Excelente. Y pues muchas gracias, Sergio, por aceptar esta entrevista. Gracias a vosotros. Cada vez estamos ampliando más las fronteras del podcast, Sí. ¿Qué podcast mexicano? Os hago la última pregunta yo ahora a vosotros. ¿Qué podcast mexicano me recomendáis? Mira, No tiene por qué ser de español, ¿eh? O sea, Ok. Mira, hay uno, yo te voy a decir 3, ¿ok? venga, y me los apunto. Uno que es famoso, creo que es uno de los más populares en México, que se llama Leyendas Legendarias. Leyendas Eh, legendarias. Leyendas Legendarias. Y ellos hablan, realmente he escuchado, honestamente no lo he escuchado bien, ¿no? Todos estos, esta información me la voy a sacar del culo, pero hablan de leyendas, de cosas populares, no nada más de México, sino de otros países, Ajá. y es también de humor y todo esto, Ajá. es uno de los más populares. ¿Qué más? ¿Qué otro es popular? ¿Tú te acuerdas de alguno, Beto? Yo creo que el podcast de Alex Fernández es muy famoso, ¿no? Muy Claro, popular claro. ahora, Sí. ¿no? Es como él es un comediante. Tiene unos stand-ups en Netflix y de ahora hizo su podcast y mucha gente lo escucha. Entonces, también ese va a ser un español muy, muy mexicano. Porque Es su propio humor, como de monólogos así, stand-up. No, son entrevistas, y ¿cómo se llama? Habla con personas no sé, que son comediantes o actores o incluso hasta personas que han estado en la política. Entonces, es una conversación bastante fluida, bastante relajada, ¿no? En un formato de 1 hora, ¿no? De 1 hora y media, lo que sea. Entonces, está chido. Yo me he aventado algunas entrevistas y sí están chidas. Vale. Y Alex Fernández, la apunto. Alex Fernández. Ajá. Y voy a decir uno más, la verdad, una vez lo encontré y dije, pues está chido, está interesante. Se llama Perdón por ser vieja. y es 2 chavas que hablan de diferentes cosas relacionadas a pues, ser mujer, ¿no? A lo mejor, no sé, puede ser como terminar una relación, no sé, si la masturbación femenina, o sea, Ajá. cualquier tipo de cosas relacionadas a Es la un buen mujer. ejemplo de podcast nicho para mujeres, que siempre me preguntan, oye, podcast así para mujeres. Y digo, pues no sé, conozco a unos feministas, para mí es bueno. Perdón por ser vieja, es bueno, o sea, lo he escuchado y la verdad, o sea, son 2 chavas que, digo, igual que nosotros, hablan de cosas específicas, ¿no? Sobre mujeres. Yo creo que está chido y como dices, es un nicho, ¿no? Muy específico Sí, y interesante. a veces, pues quieres eso, ¿no? Variedad de cosas, de contenido. Vale, Y este es bueno, yo creo que es bueno. pues me los apunto, ¿eh? Esto luego Órale. me inscribo y si me gusta les mando al directorio. Vale. Todos allí. Sí, Hala. ponlos ahí. Excelente. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta entrevista. Y ya saben, si quieren saber más de este directorio de podcast, donde pueden encontrar mucho contenido para diferentes intereses, para diferentes niveles del español, pueden entrar a podcastl.com. ¿No es En así? plural, sí, Sergio? en plural. Podcast Todos L. modos, vamos a poner los enlaces en la Vale. descripción del Vale. podcast y del video. Sí. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Chao, Bueno, chao, adiós. Chao. Nos Bye. vemos.